¿No sabes por dónde empezar a utilizar las pruebas unitarias con Java y JUnit? Pues este es tu video, te voy a enseñar a hacerlo de una forma súper rápida y sencilla y enseñándote desde la parte esencial y la más práctica y la más fundamental para que tú puedas iniciar con todo esto de pruebas unitarias con Java y JUnit. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tener abierto lógicamente nuestro Apache NetBeans y aquí es donde vamos a trabajar, ¿ok? Para eso vamos a crear un nuevo proyecto, Java with Maven, Java with Application, y le vamos a poner Java JUnit, ¿no? Unitarios, acá vamos a poner JUnit mejor. Java JUnit, vemos dónde se va a guardar, le hacemos clic en Finish, esperando que se cree nuestro proyecto. Si es que se buguea esto, no hay problema, ¿ok? Simplemente lo volvemos a crear. Hay veces que sucede ese pequeño bug. Ahora si lo creamos, a ver, vamos a poner acá Java Unit Unitaria, ¿ok? Unitarios, que sería de prueba unitarias, ¿no? O test unitarios, Java unitarios. Ahora sí Finish. Y ya se crea aquí nuestro archivito, bueno, nuestro proyecto. Hay veces que realice ese bug, bueno, no hay problema. Bien, entonces una vez que ya tenemos aquí nuestro proyecto, pues tenemos que hacer la instalación de JUnit o JUnit, ¿ok? Y para eso es algo súper sencillo, mira. Tienes que ir a tu navegador aquí y entrar a lo que es Maven Repository. Aquí Maven Repository y aquí vas a escribir lógicamente eso. JUnit. Y te sale la primera opción que dice JUnit Jupyter API. Seleccionamos la última versión, copiamos la dependencia. Vamos a nuestro archivo donde dice Project Files y donde dice POM XML. Le hacemos un poquito de zoom. Abajo de propiedades, como la dependencia está en singular, significa que tenemos que crear las dependencias primero en plural. Entonces, dentro de dependencias en plural, pegamos la dependencia en singular, que es nuestra instalación del JUnit. Perfecto, lo guardamos y listo. Ahora vemos aquí, en la parte izquierda, donde dice test dependencia, ya se ha importado todo eso. Ahora, ¿qué pasa si es que por cosas de, no sé, puede pasar de que no te haya importado correctamente eso? Entonces, una vez que hayas instalado mediante la dependencia Maven, si es que ves de que esto no te aparece como está aquí, pues lo que tienes que hacer es construir y limpiar, que este sería clean and build. Y luego de eso guardas nuevamente el proyecto y verificas que esté esto acá, ¿ok? Entonces hasta ya tenemos la instalación del JUnit en nuestra aplicación Java. Bien, ahora que tenemos ya la instalación del JUnit o del JUnit, ya podemos trabajar con nuestra aplicación y hacer los tests correspondientes. Ahora vamos a ir a nuestra clase principal, que es esta de acá, justo. El main de nuestra aplicación. Esto no nos va a servir porque solamente vamos a aprender a hacer tests de métodos que vamos a crear, no necesariamente de la aplicación. Por eso es que se llaman tests unitarios, porque van a ser específicamente de bloques de código como son métodos o funciones. En este caso, métodos con argumentos. Bien, entonces esto nos va a servir porque vamos a ejecutar test por test. Bien, entonces para eso tenemos que crear aquí una nueva clase. Clic derecho, New Java Class. Y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar C. Vamos a poner C cálculos, ¿ok? Cálculos. C cálculos. Esperamos que se cree la clase. Hay veces que se buguea así, descuidan, ¿ok? Vamos a volver a crear, no hay problema. New Java Class C cálculos. C cálculo le vamos a poner. Finish. Esperamos que se cree la clase y ya está ahí. Ya tenemos la clase completamente creada, sin problemas. Y ahora sí lo que tenemos que hacer aquí es crear realmente la primera clase, que en este caso va a ser una clase de concatenación. O sea, vamos a crear un método que nos concatene dos textos. Y vamos a probar que si es que nuestro método de concatenación pasan los tests unitarios. O sea que realmente concatena. Yo sé que lo vamos a hacer, pero el chiste de todo esto es de que tenemos que utilizar unas pruebas, las pruebas unitarias, para ver que realmente haga eso que nosotros hemos programado. O sea, verificar que funcione tal y como nosotros estamos prometiendo que funciona ese método de concatenación, ¿ok? Entonces aquí vamos a escribir un método public string concatenar que va a recibir dos argumentos, que en este caso, como yo te decía, pues vamos a concatenar dos textos, ¿ok? A y string B, que sería dos argumentos de tipo string, que nos va a retornar justamente la concatenación de estas dos variables, que sería a.concat de concatenar y b. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí visualmente podemos darnos cuenta que la concatenación sí va a funcionar, ¿verdad? De que si yo pongo aquí hola y aquí pongo mundo, me va a mostrar hola mundo, porque aquí se estaría realizando esa concatenación.
Hasta ahí nosotros sabemos que funciona, pero tenemos que hacer unos tests unitarios utilizando HOTUNIT para ver efectivamente que esto funcione. Y para esto es algo súper sencillo, mira. Apache NetBeans te da una herramienta para que directamente ya cree toda la estructura para poder testear esto. ¿Ok? Y para eso es algo súper sencillo, mira. Le hacemos clic aquí, clic derecho en esta clase que se llama Se Calculó. Y en la parte penúltima dice Tools y luego en la parte última dice Create -update tests, o sea que vamos a crear o actualizar los tests. ¿Ok? Verificamos eso. Luego de eso vemos estas opciones, le vamos a poner como en check. Solamente habilitas Public, Protected Package, Default Methods, Bodies, esto, y el resto lo desactivamos, ¿ok? Para tener en cuenta solamente las partes esenciales de este test. Ahora en Framework vamos a seleccionar lo que es HOTUNIT 4, que es lo que habíamos instalado. ¿Y dónde se va a crear estos tests? Pues en Test Package, que justamente es la carpetita que ya tiene por defecto nuestro proyectito Java. Lo dejamos tal y como está. Luego le hacemos clic en OK. Y vemos que en la parte izquierda donde dice Test Package se ha creado un nuevo archivito que tiene el mismo nombre de la clase, solamente que dice tests. Se calculó tests. Y nos ha mostrado esto de aquí. Mira. Esto de acá. Que nos dice que nos va a mostrar un título de concatenación. Y aquí está ha creado dos variables. Porque recordemos que le hemos puesto dos argumentos, ¿verdad? Entonces estas dos variables son de prueba. Luego de eso ha creado un objeto. En este caso de la clase Se Calculó. Y luego de eso, esto es importante. En una variable tenemos que poner, recuerda que estamos hablando de test, de pruebas, ¿okay? De pruebas unitarias. Entonces lo que tenemos que decir, o tenemos que tener en cuenta es de que tiene que haber un valor esperado. En este caso, todo lo que nosotros hemos programado en un método tiene que coincidir con el valor esperado que es necesario para poder pasar este test o estas pruebas unitarias, ¿ok? Tiene que coincidir. Si es igual, significa que pasa el test. Si no es igual, es que no pasa el test. Así tenemos que probar bloque por bloque el código. Bien. Esto te sirve justamente para transacciones importantes, para sistemas importantes y para garantizar la calidad de tu sistema o de tu software, ¿ok? Mira, luego de eso aquí en una variable está guardando lo que son en una variable el valor esperado. Bien, luego de eso, como podemos visualizar aquí, ha creado una variable que se llama result y en esta variable ha llamado a este objeto de la clase Se Calculó y luego ha llamado al método que se llama concatenar con los dos argumentos A y B. Recuerda que nuestro método concatenar, que es este de aquí, concatena el argumento A con el argumento B, ¿verdad? Entonces aquí está llamando, en base a este objeto, está llamando este método A y B. Pero aquí, ¿qué valores le estoy poniendo? Le está poniendo de prueba. Le está poniendo de prueba estos valores de aquí, que serían A y B. Eso quiere decir de que esos valores son los que va a evaluar. Y finalmente está utilizando este método de pruebas unitarias de HOTUNIT, que es el answer equals, que vendría a ser una comparación. Aquí va a evaluar si es que el resultado esperado es igual al resultado que nos va a brindar nuestro método. Si es igual, significa que va a pasar la prueba, o en este caso las pruebas unitarias. Si es que no pasa, significa que no va a pasar. Ahora, esto de acá lo comentamos porque esto solamente es una parte que nos está diciendo Apache NetBeans, para que no nos olvidemos de poner si es que hay un error. Si lo comentamos, igual va a evaluar si es que va a pasar los tests o no va a pasar los tests, ¿ok? Entonces aquí tenemos que hacer primero la prueba. Entonces vamos a hacer, recordemos de que va a evaluar con los dos argumentos de prueba. En este caso vamos a decir hola, espacio, mundo. Ese va a ser el valor de A. El valor de A va a ser hola, espacio, y el valor de B va a ser mundo, simplemente. Luego de eso, el valor que vamos a esperar de la concatenación, de nuestro método de concatenación, tendría que ser hola, mundo, ¿verdad? Ese sería lo que yo considero que cuando concatene A y B, que así es como yo he programado mi método, que va a concatenar A y B, concatene hola espacio mundo. Y hola espacio mundo concatenado, que está aquí, tiene que ser igual al valor esperado, que en este caso sería hola espacio mundo. Si es igual, significa que está funcionando la concatenación. Si no es igual, no van a pasar los tests. En este caso tendría que pasar los tests. Tendría que pasar, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. No te olvides que estos son valores de prueba. Y aquí finalmente es lo que se está ejecutando, que es mi método de concatenar, que está aquí, mira, es concatenar. Entonces de esa forma vamos a evaluar las pruebas. Guardamos eso. ¿Cómo hacemos eso? Mira, le hacemos clic en el test aquí y ahí dice test file. Le hacemos clic, esperamos unos segunditos y voy a realizar la evaluación. Mira, acá nos dice que el test ha pasado correctamente. Eso quiere decir de que la concatenación de aquí está funcionando. Efectivamente, que nuestros valores de prueba, al evaluarlo con estos tests unitarios, son iguales a nuestro valor esperado. ¿Okay? Entonces, una vez como vemos que es igual, significa que pasan los tests. Ahora, ¿qué pasa si es que yo como prueba le pongo hola,
sin espacio y mundo. Esto sería hola mundo simplemente, y mi valor esperado sería hola espacio mundo. Entonces mi valor esperado va a ser distinto a los valores que van a concatenar, que en este caso sería A y B. Ahí variaría, ¿verdad? Variaría. O simplemente acá, mira, si le pongo, lo dejo el espacio y el valor esperado le digo de que cuando yo concatene hola mundo, me tiene que mostrar hola mundo sin espacio. Entonces, si es que yo hago eso, no va a pasar los tests. A ver, vamos a ver, clic derecho, test file, esperamos unos segunditos que realice esta evaluación. Y efectivamente, mira, aquí te sale un error, te dice que no ha pasado el test unitario o las pruebas unitarias, este método que hemos hecho. Y ya, inclusive aquí nos dice por qué. Nos dice que es diferente hola sin espacio mundo, o sea, solamente hola mundo, que es diferente a hola espacio mundo, y es justamente aquí. No va a pasar los tests porque realmente no está cumpliendo lo que nosotros estamos esperando obtener como resultado. En cambio, si es que yo dejo como el valor esperado hola mundo, va a coincidir con la concatenación de hola mundo, que ese sería mi método de concatenar aquí, ¿okay? Que sería la concatenación de dos valores. Bien, entonces ahora lo guardo, nuevamente ejecuto. Y efectivamente tendría que pasar los tests porque está coincidiendo mi valor esperado, que es este, con los valores de A y B concatenados que están aquí en mi método cálculo. Y efectivamente, mira, acaban de pasar todos los tests. Entonces hasta ahí ya tenemos lo que es la primera prueba de pruebas unitarias de la concatenación. Bien, ahora vamos a hacer esto de las pruebas unitarias, pero en base a números, ya no exactamente con el hacer equals, ¿ok? Vamos a ver primero la suma de dos números y vamos a evaluarlo de esa forma, ¿ok? Y para esto ya es algo súper sencillo, vamos a ir a nuestro cálculo. Aquí vamos a crear también otro método que vamos a evaluar si es que funciona, public int sumar. Vamos a hacer nuevamente esta comparación de igualdad, si es que la suma es correcta o no, ¿ok? Pero en base a números ya, para que te quede un poquito más claro esto, ¿ok? Entonces, en este caso, este método se llama sumar, que nos va a devolver una variable de tipo entero, y va a sumar dos argumentos, que este sería int a, int b, ¿ok? Y va a realizar la suma de esto. Return, acá le vamos a poner return, que nos retorne a más b, que sería la suma. ¿Okay? Vamos a verificar si este método de suma efectivamente suma, porque básicamente para eso nos sirven los test unitarios. Realmente probar, o las pruebas unitarias, probar de que eso realmente sume, de que lo que hemos programado realmente sume, y no solamente prometa que sume, sino que realmente lo haga. Entonces ahora nuevamente te preguntarás, ¿ahora qué hago? ¿Tengo que volver a crear el código? No, mira, donde dice cálculo nuevamente, vamos a actualizar eso. Clic derecho, Tools, y en la parte última dice Create and Update Tests. Entonces quiere decir que va a crear los tests, los archivos de tests, o los va a actualizar. Entonces le hacemos clic y nuevamente nos dice que ya existe esta clase, así que va a ser actualizada. Entonces le hacemos clic en OK y mira que ya en nuestro archivito de ese cálculo test se ha creado automáticamente. Ha creado mediante la anotación test o testing el método para sumar. Y funciona muy similar a lo que funcionaba anteriormente. Recuerda que estos son los valores de prueba y aquí está llamando a mi método de sumar y va a evaluar estos dos valores de prueba y si es que es igual al valor resultado, ¿no? En este caso al valor esperado. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿ok? Esta prueba unitaria. Vamos a decirle que 15 más 5 nos debería de botar 20, ¿verdad? Nos debería de botar 20. Entonces si yo pongo 15 más 5, que es una suma, porque aquí le hemos puesto que va a sumar A y B, tendría que ser igual a 20, que ese sería el valor esperado. El valor esperado tenemos que ponerlo manualmente porque eso es lo que nosotros esperamos como resultado, no te olvides, ¿ok? Luego de eso, mira que aquí la instancia va a sumar, va a llamar al método sumar, que es justamente la suma de A y B, que son los dos argumentos que estamos ingresando de prueba, que en este caso serían 15 más 5. Entonces aquí va a realizar la igualdad, igual que arriba. Con el hacer equals, realiza la igualdad. Va a comparar el valor esperado, que sería 20, con el resultado del método sumar, que en este caso le hemos dicho que sume A y B, que en este caso también sería pues A más B, que sería 15 más 5. Esto debería devolvernos 20 y el valor esperado sería 20. Si es que ambos son 20, entonces debería de pasar las pruebas. Esto lo comentamos. Y si es que si es que ese valor no coincide, pues significa que no pasa esta prueba unitaria. Clic derecho, vamos a ejecutar. Esperamos unos segunditos y efectivamente nos dice sumar, perfecto, concatenar. En este caso pasa los tests. Eso quiere decir de que el valor esperado, que es 20, coincide con el método de sumar de los valores A y B. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le digo que el valor esperado de 15 más 5 pues no es 20, sino yo espero que sea 22? Eso quiere decir de que ya no va a funcionar. En este caso lo puedo dejar como 20, mira. Y A vamos a suponer que es 10.
10 más 5 tendría que ser 15, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en este valor, en esta variable resultado, me va a guardar 15. 15 y aquí va a ser, este va a ser 15 y el valor esperado va a ser 20. Y 15 y 20 no son iguales. Eso quiere decir de que no van a pasar los tests, ¿verdad? 10 más 5 es 15 y el valor esperado es 20. Entonces no va a coincidir. Entonces vamos a ejecutar nuevamente a los test file. Vamos a verificar que efectivamente no pasa. Y aquí nos dice, mira, nos dice que 20 es distinto a 15. El valor esperado es 20 y el valor que está calculando es 15. ¿Por qué 15? Porque aquí ya está sumando, en realidad no está sumando, sino está ejecutando el método de sumar que justamente suma estos dos valores. Entonces no va a pasar las pruebas unitarias porque 15 es diferente a 20. Pero si yo le pongo acá 10 nuevamente, aquí 10, entonces va a sumar 10 más 10, que serían 20, que sería el valor que se va a calcular por el método sumar, y el valor esperado sería 20. Entonces 20 es igual a 20, pues sí, y tendría que pasar las pruebas. Eso quiere decir de que el valor esperado coincide con la sumatoria de nuestro método, ¿no? Ejecutamos test file, mira, y efectivamente pasa a los test. Eso quiere decir que nuestro método de sumar efectivamente está sumando y está funcionando de una forma genial. Entonces hasta aquí tenemos también el otro test unitario, la otra prueba unitaria de sumar. Bien, ahora vamos a hacer las pruebas unitarias de si es que un número es positivo o es negativo, en este caso, ¿ok? En este caso, positivo, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y para eso también es algo súper sencillo. Vamos a ir nuevamente a nuestra clase de cálculo y vamos a crear este método. Public boolean, porque necesito que me devuelva un valor booleano, true o false. Se va a llamar es positivo. Y en este caso va a evaluar un número, si es que este número es positivo o no es negativo, para que pase estas pruebas unitarias. Int a, que va a ser la variable, y nos va a retornar a mayor a 0. Básicamente, si es que el valor es mayor a 0, el valor del argumento, básicamente, si es que es mayor a 0 nos va a devolver true, y si es que es diferente tendría que ser falso, que en este caso tendría que ser negativo. Entonces yo sé que esto funciona, pero tengo que hacer las pruebas unitarias. Una vez que ya sabemos esto, que ya hemos hecho esto, pues tú ya sabes qué hacer, ¿no? Tenemos que ir a nuestro cálculo, clic derecho, Tools, y luego nuevamente en Create and Update Tests. Nos sale este mensaje de que ya existe, así que lo va a actualizar. Hacemos clic en OK. Nuevamente en nuestro cálculo test tenemos ya el test para sumar y para evaluar justamente esto de ahí, para evaluar si es que esto es un número positivo o si es que esto es un número negativo. A diferencia de lo anteriormente, pues solamente nos va a trabajar donde esté el de positivo o negativo. A ver, vamos a ver. Parece que no nos ha actualizado. A ver, tengo que guardarlo. Nuevamente, Tools, Create and Update Tests, ok. Y acá a ver, cálculo test sumar, test es positivo. Aquí ahora sí, recién me he actualizado. Test es positivo. Entonces aquí vamos a evaluar si es que es positivo. Vamos a evaluar esto. Esto de acá no te olvides de comentarlo. O lo puedes eliminar también, no hay problema. Y ahora sí tenemos que evaluar si es que ese número es positivo o es negativo. En este caso, si es que es positivo. Entonces vamos a evaluar si es que el número 10 es positivo. Aquí va a crear el objeto directamente. Luego vamos a esto eliminar, no hay problema. Y luego de eso vamos a ver si es que efectivamente eso es verdad. Y para eso no vamos a utilizar el assert equals, sino el assert true, para ver si es que esto es verdad o no. Listo, mira. Entonces ahora sí vamos a realizar la evaluación si es que esto es realmente positivo o no es positivo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a evaluar esto de aquí. El assert true. Vamos a poner aquí la instancia y aquí vamos a poner directamente el valor que vamos a obtener de nuestro método. Instance es positivo y aquí le vamos a poner el número, ¿ok? Si es que es positivo o no. Y solo va a tener un argumento. ¿Ves? Entonces súper sencillo, cierto. Entonces aquí lo que hemos hecho es básicamente hemos creado una variable de prueba, que en este caso es la variable prueba A, donde va a contener el valor positivo que es 10, y luego va a crear un objeto del tipo cálculo, y luego de eso ya no vamos a utilizar el assert equals para igualar dos números, en este caso para evaluar dos valores, ¿ok? Si no, vamos a verificar si es que es verdad, si es positivo o es negativo. En este caso para probar estas pruebas unitarias de un valor positivo. Luego de eso llamamos al objeto y vamos a llamar nuestro método es positivo, que se llama aquí, que nos va a devolver un valor true o false. Si es que la variable ingresada es mayor a 0, nos va a devolver true, y si es que no, nos va a devolver false. Y eso es lo que estamos utilizando así, aquí. Por eso es que el assert true me tiene que devolver o verdad o falsedad.
Bien, entonces acá podemos darnos cuenta que rápidamente que el 10 es positivo. Eso quiere decir que debería de pasar las pruebas, ¿verdad? Que esto es positivo, que esto sería true, que nos debería devolver true. A ver, vamos a ejecutar estos tests unitarios. Clic derecho, test file. Esperamos unos segunditos y efectivamente pasa. Pasa porque nuestro método nos va a devolver true cuando el valor es mayor a 0. Y en este caso, este hacer true está evaluando el true. Si es que el valor que aquí es verdad o es true. Ok, estoy evaluando. Si es que es false, no va a pasar las pruebas. En este caso, vamos a ponerle, digamos, -5. Luego de eso ejecutamos test file y -5 tendría que botarnos false. Y por ende, no tendría que pasar las pruebas unitarias. Porque -5 es menor a 0. Entonces aquí nos va a devolver falso o false. Y si nos va a devolver false, y aquí espera el hacer true que nos devuelva un true para pasar las pruebas, entonces nunca va a pasar las pruebas. De esa forma podemos evaluar los tests positivos. En este caso, si es que un número es positivo, para que pase la prueba, vamos a poner un número positivo, que en este caso podría ser 1, por ejemplo, ¿no? Nuevamente pasamos los tests y efectivamente vemos de qué pasa completamente los tests. Ahora te preguntarás, ¿y qué pasa si es que quiero evaluar si es que es negativo? Bueno, básicamente con este mismo método de es positivo podemos evaluar eso de una forma sencilla. Podemos copiar todo este test, lo podemos pegar aquí, le vamos a poner aquí test negativo, mira, solo vamos a hacer una pequeña modificación. Test negativo, mira, o test es negativo. Entonces aquí le vamos a poner un número -3, supongamos. Luego hacemos exactamente lo mismo, pero en negativo hay una diferencia que vamos a poner. Si existe el hacer true, entonces también existe el hacer false. Entonces ahora sí, lo que va a hacer es de que va a llamar a este método que se llama es positivo. Si es que recuerdas, si es que el argumento es mayor a 0, es positivo, y de lo contrario me va a devolver negativo. O mejor dicho, no me va a devolver false, porque no va a cumplir esto de aquí. Bien. Entonces aquí solamente voy a hacer esa variación. Recuerda que aquí en el test positivo, cuando le puse un número negativo, me devolvía false. Y el valor que espere el hacer true es un true. Y como en este caso con un número negativo me devuelve un false, significa que no va a pasar la prueba unitaria. Ahora en el caso del negativo, sí espera un false. No espera un true, espera un false. Entonces espero yo siempre que sea un número negativo. Así que vamos a probar esto. Test file, y tendría que pasar las pruebas tanto el positivo como el negativo, y efectivamente pasa. Ahora si en el negativo yo le pongo un número positivo, aquí me va a devolver un true, porque el valor 3 es mayor a 0, me va a devolver true, y lo que espere el hacer false es un false para pasar la prueba, pero como esto me devuelve true, entonces no va a pasar la prueba unitaria. Mira, vamos a ejecutar test file. Y efectivamente, no me va a pasar la prueba, porque efectivamente, pues esto de aquí, se espera que sea un valor false. Esto espera que sea un false, y con el número positivo le estoy obligando a que sea un true. Entonces ahora si le pongo el -3, que es negativo, ahí sí esto me va a volver un false, y el hacer false va a pasar sin mayor problema. Hacer false, perdón, va a pasar sin mayor problema el test. Entonces hasta ahí también tenemos lo que son los tests unitarios con JUnit, pero para el número positivo, para el número negativo, utilizando el hacer false y el hacer true. Bien, ahora vamos a hacer los tests sobre si es que un objeto es nulo o no es nulo, ¿ok? Y para eso ya sabes qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir nuevamente a nuestra clase de cálculo y crear justamente estos métodos que nos van a ayudar a evaluar esto, que son súper sencillos, ¿ok? Vamos a hacer, mira, public, vamos a poner object para que efectivamente devuelva un objeto. Obtener objeto nulo, le vamos a poner aquí, y como argumento, bueno, básicamente nada, pero esto nos tiene que nos va a devolver un objeto que no exista, un objeto nulo, perdón, un objeto nulo. Este método lo único que va a hacer es que nos va a devolver un objeto nulo, que sería el object aquí, ¿verdad? Public object, obtener objeto nulo. Este método solo nos devuelve un objeto nulo, ¿ok? Nos devuelve un objeto nulo, recalco, ¿ok? Aquí, perfecto, porque recuerda que este método nos devuelve una variable de tipo objeto, y en este caso este objeto va a ser nulo. Y lo que tenemos que evaluar es que si es que este objeto efectivamente nos devuelve un objeto nulo o no. Bien, entonces para eso ya sabes esto de aquí, lo guardamos, actualizamos eso, clic derecho aquí en nuestra clase, Tools, Create and Update Tests, reemplazamos y perfecto. Y aquí ya tenemos, mira, ya nos ha creado el test obtener objeto nulo. Y aquí es donde nosotros tenemos que realizar este tipo de evaluaciones. Objeto nulo. Vamos a crear la instancia, no hay problema. Luego, básicamente esto, objeto, vamos a poner, vamos a llamar a este valor, y aquí va a ser una diferencia, que ya no va a ser el hacer equals, sino hacer null. Ok, hacer null, acá sería hacer
justamente porque nos permite estos métodos ya hechos evaluar hacer null. Hacer null, ¿ok? Y el hacer null tendría que ser el método que está aquí, básicamente, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es de que vamos a evaluar justamente si es que nos va a devolver un objeto nulo o no nos va a devolver un objeto nulo. Aquí creamos el objeto de la clase de este cálculo. Aquí creamos un objeto aquí de tipo object que va a llamar a nuestro método obtener objeto nulo, que básicamente es nulo. Entonces tendría que pasar los tests sin mayor inconveniente, ¿ok? Sin mayor inconveniente. ¿Okay? Aquí sería el resultado. A ver, vamos a ver. Clic derecho, text file, y tendría que efectivamente mostrarnos que el objeto es nulo, que el objeto que estamos obteniendo es nulo. Entonces va a pasar sí o sí siempre los tests. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciendo que nos tienen que devolver un objeto nulo, y aquí está evaluando. El objeto que estamos probando con estos tests unitarios es nulo, pues sí. Entonces pasan los tests. Súper sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si es que el objeto no es nulo? Si es que el objeto no es nulo, así tenemos que hacer una variación. ¿Por qué tenemos que hacer una variación? Porque ahí sería distinto, ¿verdad? Sería muy distinto, mira. Ahí sí tendríamos que ver cómo es esto. Tenemos que crear, ahí sí, un método. No podríamos realizarlo de tal forma como lo hemos hecho con expositivo, porque aquí te devolvía sí o sí un valor, mientras que aquí el return null no te devuelve nulo, y el objeto, si queremos devolver un objeto, sí tenemos que crear otro método. Bien. Entonces aquí public object, lo mismo, bastante similar. Acá vamos a poner obtener objeto no nulo, no nulo, no nulo. Y aquí nos tiene que devolver un objeto no nulo, justamente, ¿no? Para evaluar si es que ese objeto no es nulo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Return new object, que sería un objeto nuevo. Perfecto. Entonces el obtener objeto no nulo nos está devolviendo un nuevo objeto. Mira aquí. Un nuevo objeto nos está devolviendo. A diferencia del anterior, que no nos devolvía nada, ¿verdad? Aquí nos devolvía un objeto nulo. Y aquí no. Nos está devolviendo un objeto nuevo. Ahora guardamos esto. Ya sabes esto. Clic derecho, Tools. Y vamos a actualizar. Create and Update Tests. Ok. Y ya se ha actualizado aquí. Tests obtener objeto no nulo, que es distinto al anterior, que es el test objeto nulo. Bien, entonces aquí nuevamente tenemos esto, la instancia, el objeto resultado, no hay problema, lo sacamos y sería bastante similar al de arriba, mira. Solo que no sería el hacer equals, ¿verdad? ¿Cuál sería el hacer null? Si existe el hacer null, también debería de existir el hacer not null, exacto, el hacer not null, y que va a evaluar el resultado de obtener objeto no nulo. Entonces aquí comentamos esto, no te olvides. Y aquí lo que está evaluando es que está yendo a nuestro método de obtener objeto no nulo, que en este caso este método nos está devolviendo un objeto no nulo porque es un objeto nuevo. Entonces tendría que pasar los datos. Mejor dicho, tendría que pasar la prueba unitaria, porque aquí el método de hacer not null nos está diciendo que aquí nos tiene que devolver un objeto que no es nulo, a diferencia del anterior, que para pasar las pruebas tiene que pasar un objeto nulo. Y si dejamos así, ejecutamos, mira aquí, text file, y tendría que pasar los tests sin problema. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa si es que llamamos al objeto aquí al objeto nulo? Para verificar esto, que no pasen los objetos nulos. Ahora mira, si es que yo paso en el test para obtener objeto no nulo, aquí me va a devolver un objeto nulo, igual que arriba, ¿sí o no? Pero si yo le pongo el hacer not null, no tendría que usar las pruebas, porque aquí espera un objeto no nulo, y con el obtener objeto nulo, que es este método, estamos obteniendo un objeto nulo. Sé que es un poco confuso, pero en realidad si te pones a pensar y analizar, pues es así. Entonces vamos a hacer la prueba. Clic derecho, test file. Y no tendría que pasar la prueba. Exacto, no pasa. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy obteniendo un objeto nulo, que está aquí. Y el hacer not null me pide que el objeto no sea nulo. Entonces ahora si yo llamo al objeto no nulo, que está creando un objeto nuevo aquí, sí tendría que pasar los tests. Clic derecho, test file. Y efectivamente pasan los tests. Pasa el test del objeto nulo y pasa los tests del objeto no nulo. Ahora aquí se repite 2, es positivo, ¿no? Aquí también lo vamos a modificar esto. Este era de negativo, ¿no? Es negativo. Nada más. Ahora sí volvemos a ejecutar para ver que se haya actualizado ese pequeño pedacito de código.
Y efectivamente, mira, acá es positivo y concatenar, todo está en sumar, ¿no? Y pasan los tests completamente sin problemas. Así es como hacemos las pruebas unitarias para ver si es que, en este caso, si es que el test, mejor dicho, si es que el objeto es nulo o no es nulo, utilizando el assert not null o el assert null. Bien, ahora vamos a hacer la prueba unitaria si es que estamos hablando del mismo objeto, o sea, probando o comparando dos objetos, ¿ok? Y para eso vamos a ir nuevamente a nuestra clase de cálculo, y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, o donde nosotros tenemos que crear nuestros métodos para realizar la evaluación y poder pasar los tests, si es que esto va a pasar los tests o directamente no va a pasar los tests, ¿ok? Y para eso va a ser algo súper sencillo. Mira, vamos a crear un método que se va a llamar public object, porque te estoy hablando de que vamos a comparar dos objetos, si es que son iguales o no. Obtener objeto, acá vamos a poner obtener objeto, básicamente solamente objeto, ya está, y vamos a obtener aquí un objeto. Return, acá le vamos a poner return new object, lo mismo que arriba, ¿no? New object. Vamos a hacer lo mismo que arriba, que es el obtener objeto no nulo, es básicamente un sinónimo de obtener objeto. Solo que aquí le vamos a poner como obtener objeto. Así que lo guardamos, clic derecho aquí, Tools, Create Update Tests, y ya tenemos aquí Tests obtener objeto. Y aquí es donde nosotros vamos a realizar esta evaluación de que si es que vamos a evaluar el mismo objeto, si es que se trata del mismo objeto básicamente, ¿ok? Entonces para aquí obtener objeto, no hay problema. Aquí es como estamos obteniendo el objeto, que le vamos a obtener mismo objeto mejor. Mismo objeto. Para evaluar si es que es el mismo objeto o no. Creamos las instancias, acá tenemos las instancias completamente hechas. Luego creamos en este caso el objeto de la clase de cálculo. Luego acá acá sí vamos a hacer alguna variación. Acá vamos a ponerle nombre a objeto 1. Objeto 1 que va a ser igual a obtener el objeto 2. Perfecto. Y luego de eso vamos a pegarlo aquí. Aquí vamos a guardar en esta variable llamada objeto 1, el objeto 1. Y aquí vamos a decirle que si es que el objeto va a ser igual a básicamente esto, ¿no? Al mismo objeto, que en este caso sería al de obtener objeto. O directamente puedo reemplazarlo de esta forma, también no hay problema, ¿no? Que sería básicamente lo mismo. Que el objeto 2 va a ser igual al objeto 1. Ahora va a realizar esta comparación con el assert same. Assert same. Y el assert same va a realizar la evaluación del objeto 1 con el objeto 2. Entonces aquí con el test de obtener objeto o obtener el mismo objeto es como nosotros vamos a realizar esta evaluación. Test obtener objeto, mejor le vamos a poner test mismo objeto, ¿ok? Para que no nos confundamos y sea mejor. Test mismo objeto, perfecto. Entonces lo que estamos haciendo aquí, hemos creado un objeto de la clase de cálculo. Hemos creado un objeto que va a ser llamado, va a guardarse en esta variable que se llama objeto 1 el valor de obtener objeto, y obtener objeto es este de aquí, este método que realmente crea un nuevo objeto. Y luego de eso, en la variable objeto 2, pues le estamos diciendo de que va a ser igual al objeto 1, que sería un objeto nuevo. Bien, y luego de eso va a realizar la evaluación y va a decir si es que son iguales, o bueno, con el assert same va a hacer esta comparación si es que se trata del mismo objeto. Ahora vamos a ver esto de aquí, evaluamos los tests. Y tendría que ser el mismo, porque básicamente es el mismo. El objeto 1 es igual al objeto 2, ¿no? Y como podemos ver, pues realmente están pasando estos tests. Tú puedes probar con otros objetos. Si se tratan de otros objetos, puedes probarlo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes crear otro método. Digamos, inclusive, mira, el objeto no nulo es igual al objeto o obtener objeto. Ahora vamos a ver si es igual o no es igual. Ahora, en el objeto 2, vamos a hacer la prueba. Vamos a llamar a obtener objeto no nulo para verificar y si es que pasa estas pruebas unitarias, si es que el objeto 1 es igual al objeto 2, que son de diferentes instancias. Mira, mejor dicho, que está en la misma clase, pero son de diferentes métodos. Vamos a probar y si realiza la evaluación si es que estos objetos son iguales o no son iguales. Y efectivamente, mira, aquí lo que nos dice es de que son diferentes, ¿no? De que son objetos distintos. Es que sí, son objetos distintos. Entonces aquí la única forma en la cual serían iguales tendrían que ser si es que yo realizo, o si es que yo le digo que el objeto 2 va a ser igual al objeto 1. Ahí sí hay una igualdad. Y ahí sí tendría que pasar los tests, porque estamos hablando del mismo objeto. ¿Ves? Aquí está realizando la evaluación y está pasando completamente tus tests unitarios. ¿Okay? Ahora, te preguntarás cómo hago para que estos sean, pero para que nos diga si es que se trata de un objeto distinto. Al igual como hemos evaluado con positivo y negativo aquí,
pues con este de obtener objeto podemos trabajar básicamente para decirle si es que si es que se trata de objetos distintos, ¿okay? Que también existe un método. Entonces solamente vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí, y aquí ya no va a ser text mismo objeto, sino text distinto objeto, que le vamos a poner como mensaje distinto objeto, y luego de eso vamos a obtener el objeto todo tal cual como es. Vamos a evaluar, lo estamos dejando tal y como está, que en el objeto 1 va a obtener del método obtener objeto, y el objeto 2 pues básicamente va a ser igual al objeto 1. Y ahora ya no va a ser el assert name. Si existe el assert same, perdón, existe también el assert not same, ¿no? Perfecto, mira. Y aquí va a evaluar si es que son iguales o son diferentes, ¿ok? Acá va a evaluar si es que son iguales o son diferentes. Ahora tenemos que hacer aquí unas modificaciones, pero vamos a ejecutarlo y vamos a ver si es que pasan los tests. Son iguales estos dos objetos, así que no debería de pasar los tests. Efectivamente, mira, nos dice que no son iguales. Exacto. Entonces, en aquí tenemos que estamos haciendo una prueba unitaria para que vean que los objetos son diferentes, son distintos, ¿ok? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es que en el objeto 2 ya no va a ser igual al objeto 1. Para que pase esta prueba unitaria de objetos diferentes, tenemos que crear un nuevo objeto, new object. Ahora sí que tenemos un objeto distinto. El objeto 2 es diferente al objeto 1. Mira que el objeto 1 yo lo obtengo de este método, y el objeto 2 lo estoy creando aquí. Entonces son objetos distintos, y aquí está realizando la evaluación de esos dos objetos. Solamente si es que son distintos pasa la prueba. En este caso solamente si es que son iguales pasa la prueba, pero aquí para pasar la prueba necesito que estos dos objetos sean distintos, y aquí ya son distintos visualmente. Así que ahora voy a ejecutar test file y tendría que pasarnos básicamente la prueba. Claro, porque estos dos objetos son distintos, y la evaluación de esta prueba unitaria es de que los dos argumentos sean diferentes. Entonces hasta aquí ya tenemos también lo que son la evaluación de las pruebas unitarias con objetos utilizando el assert not same y el assert same. Bien, vamos a hacer ahora las pruebas unitarias sobre arreglos, si es que estos dos arreglos son iguales. Se puede hacer de diferentes formas, pero existe un assert específico de estas pruebas unitarias en JUnit que nos permite utilizar eso, que justamente nos permite evaluar dos arrays. Así que tenemos que utilizar eso, ¿ok? O dos arreglos. Así que vamos a nuestra C-clase, perdón, nuestro C-cálculo, y en nuestro C-cálculo es donde vamos a trabajar así. Y para eso pues tenemos que crear un método, se llama public int. Te vamos a comparar arreglos, pero numéricos. Obtener arreglo 1. ¿Por qué? Recuerda que te estoy hablando de que vamos a comparar dos arreglos y son iguales. Entonces tengo que crear dos arreglos, pues, ¿no? Luego de eso, el contenido de estos arreglos. Return new int. Y aquí el valor de estos arreglos, ¿no? Que en este caso vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Entonces aquí ya tengo el arreglo 1. Ahora voy a crear el arreglo 2 y luego los voy a comparar utilizando pruebas unitarias. Tengo aquí el arreglo 2 y perfecto, mira, son iguales. Tienen el mismo contenido, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que tendría que pasar las pruebas unitarias, ¿ok? Entonces para esto, nuevamente, clic derecho aquí. Tools, Create and Update Tests, reemplazamos. Y aquí ya tenemos obtener arreglo 1, obtener arreglo 2. Se ha creado por cada método, ¿ok? Pero no nos sirve el de acá, solo vamos a utilizar uno. En este caso se va a llamar tests arreglos acá. Arreglos iguales, ¿ok? Así le vamos a cambiar el nombre. Aquí vamos a poner arreglos iguales. Iguales, perfecto. Entonces aquí nuevamente creamos aquí el objeto. Aquí vamos a crear un arreglo. Array 1 le vamos a poner. Que el array 1 va a ser igual a la instancia. Aquí está. Va a ser igual a la instancia de obtener el arreglo 1. Y el arreglo 2, pues básicamente va a ser lo mismo, solamente que llamando al método del arreglo 2, ¿no? A obtener arreglo 2, que así se llama nuestro método. Y el nombre también del arreglo es el array 2. En este caso, vamos a realizar justamente la comparación de estos dos arreglos. El arreglo 1, si es que es igual al arreglo 2. Esto lo podemos comentar o lo podemos eliminar, no te olvides, yo lo voy a dejar comentado. Y aquí lo que estamos haciendo es básicamente eso, ¿no? Estamos creando un objeto de la clase de cálculo. Hemos creado dos arreglos para probar estas pruebas unitarias, para utilizar las pruebas unitarias. En el array 1 estamos guardando lo que obtenemos en el arreglo 1, que está aquí. Y en el array 2 estamos guardando lo que obtenemos en el arreglo 2, que sería esto de aquí. En este caso, el arreglo 1 y el arreglo 2 tienen los valores 1, 2, 3, 4, 5 y son iguales. Entonces aquí está realizando esa igualdad. Assert array equals.
Está evaluando el array 1 y el array 2, que sería 1, 2, 3, 4, 5, si es que es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Así que vamos a ejecutar. Tendría que pasar las pruebas sin problemas porque son iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Así que test file. Esperamos unos segunditos. Y aquí nos sale un error, ¿no? Porque no son iguales. Eso es lo que aparentemente nos muestra aquí. A ver, vamos a ver. Null. A ver, vamos a ver dónde está esto de aquí. Acá no nos olvidamos pasar comentar esto de test obtener objeto. Ahora sí, que era el que habíamos probado hace un segundo. Ahora sí probamos y tendría que pasar todos los tests, ¿no? A ver, vamos a verificar esto. Test obtener objeto. Creo que aquí lo hicimos mal. Es que lo dejamos tal cual como estaba. A ver, isar equals test obtener objeto. Aquí se ha creado, ¿no? El de obtener objeto. Se ha creado el método, ¿no? Como lo hemos actualizado. Esto también lo borramos. Distinto objeto, mismo objeto. Como he actualizado los archivos de tests aquí, este de obtener objeto ha creado ese método. Entonces hay que tener cuidado en eso. Ahora si ejecutamos, y ahora sí no tendría que tener problemas, claro. Porque recuerda que nos habíamos quedado en test distinto objeto, ¿ok? Y como he actualizado aquí con el tools, entonces se ha creado también las pruebas unitarias, los métodos de pruebas unitarias para obtener objetos, se ha creado, ¿ok? Entonces por eso me saltaba ese error. Pero ahora, como podemos visualizar aquí, pues en los tests arreglos iguales, pues efectivamente los arreglos son iguales. Y como son iguales, pasa la prueba. Ahora, ¿qué pasa si es que son diferentes? Vamos a probar. Solo necesitamos variar un valor de cualquiera de los arreglos. Acá le voy a poner 88. Y ahora lo guardo. Ejecuto los tests, clic derecho, test file. Y no tendría que pasar justamente esta prueba de aquí. Y efectivamente, mira, aquí nos dice que el elemento 3 es diferente, ¿no? En este caso, 4 es diferente a 88. Entonces no pasa la prueba. Efectivamente, entonces ahora si yo le pongo acá 4, ahora sí los dos arreglos son iguales. Y si es que yo paso el test de todo esto, de todos, y efectivamente ya pasó porque realmente está funcionando. Este hacer array equal está comparando si es que dos arrays son iguales como argumentos para pasar la prueba. Entonces está pasando la prueba porque 1, 2, 3, 4, 5 de mi array 1 es igual a mi array 2 que es 1, 2, 3, 4, 5. Lo hemos probado, hemos cambiado un valor y no pasa la prueba porque tienen que ser iguales. Entonces hasta aquí también tenemos lo que son los tests utilizando el hacer array equals con la comparación de dos arreglos. Finalmente vamos a hacer la última prueba unitaria utilizando excepciones para estas pruebas unitarias. Bien, y para eso es algo súper sencillo. Ya sabes, ya tenemos que ir a nuestra clase C cálculo. Y en nuestra clase C cálculo vamos a hacer esto. Ahora, el ejemplo más sencillo para hacer pruebas unitarias, en este caso para excepciones, es la más fácil, que sería la de la división entre 0. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer. Public double dividir. Vamos a dividir dos argumentos o dos números, que en este caso, ¿no? Podemos dejarlo así como int también, no hay problema. No, en este caso tenía que ser double. Ya, y vamos a dividir dos números enteros, ¿ok? Int, solamente para hacer la prueba, int a, int b. Ahora vamos a realizar aquí una comparación. Vamos a decirle si es que b es igual a 0, que en este caso no existe la adición entre 0. Me tiene que mostrar un error. Un error que será throw new. Acá vamos a poner illegal argument exception. Y en illegal argument exception es donde nosotros tenemos que trabajar justamente estas excepciones, ¿ok? Vamos a poner el divisor de 0. El divisor no puede ser 0. Aquí vamos a ponerle como mensajito, ¿no? El divisor no puede ser 0. Ya está. Entonces ahí esto nos va a saltar como excepción y finalmente nos tiene que devolver el resultado. Si es que esto no se cumple, si es que el divisor no es 0, nos tienen que devolver el resultado, ¿no? Return double. Acá le vamos a poner return double. Ya está. Que sería la división básicamente de A entre B. Si es que no se cumple, entonces es normal. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un método de división súper básico, donde vamos a dividir A sobre B. Si es que B es igual a 0, no existe la división entre 0, nos sale un mensaje que nos diga el divisor no puede ser 0. Divisor, aquí, perdón por ese error, divisor no puede ser 0. Y luego, si es que no pasa eso, significa que se puede realizar la división y no se vuelve pues la división. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto con test unitarios? Con JUnit, sencillo, ¿no? Para que no tengamos ese problema desde un momento de que se ha creado nuevamente para obtener objeto los tests y no confundirte, lo vamos a copiar, vamos a hacerlo manualmente, ¿ok? Entonces vamos a nuestro C cálculo tests y en nuestro C cálculo tests vamos a hacer justamente eso. Vamos a copiar esto
y vamos a realizar esa evaluación de test unitaria de esto de aquí. En este caso le vamos a poner test lanzar excepción, ¿ok? Acá lanzar excepción, luego aquí le vamos a poner lanzar excepción, perfecto. Ya vamos a la instancia, ya no trabajamos con arrays básicamente, pero sí vamos a trabajar con el assert, pero con un assert diferente, que va a ser assert throws, ¿no? Que el assert throws nos va a servir para hacer las pruebas en base a excepciones, ¿no? Entonces, sí, se puede hacer test unitarios en base a excepciones, sí, es completamente funcional. Así que aquí, tal cual como hemos hecho en nuestro método, si hablamos de throws, tenemos que hablar también de illegal argument exception, que es lo que hemos trabajado aquí. Recuerda esto de aquí, ¿ok? Entonces, si es que pasa esa excepción, pues nos tiene que justamente pasar este problema, ¿no? Entonces aquí, illegal argument exception .class y luego su comita, y vamos a utilizar también esta función para que nos pueda trabajar, ¿ok? Luego tenemos aquí, lo tenemos ahí, y aquí recién vamos a crear esta instancia, justamente aquí, ¿ok? Aquí, instancia, que en este caso sería el objeto, básicamente, punto, llamamos a nuestro método dividir, y vamos a realizar la prueba entre la división de 6 entre 0, para aparentemente pasar o no pasar la prueba, ¿no? Acá nos falta nuestro punto y coma, aquí, y aquí también, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando aquí? Estamos evaluando, primero creamos una variable, en este caso un objeto por donde la clase de cálculo, y vamos a realizar la evaluación justamente del assert throws. Recuerda que el assert throw que está aquí nos va a servir para trabajar con excepciones. Entonces, si es que b es igual a 0, nos va a lanzar una excepción. Entonces, tenemos que garantizar de que efectivamente nos lance una excepción si es que esto llegara a pasar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es justamente eso. Para que pase la prueba, nos tiene que lanzar una excepción cuando el divisor es igual a 0. Si no nos sale una excepción, no pasa la prueba. Pero si nos sale una excepción cuando el divisor es 0, pasa la prueba. Entonces ahora mira, en este caso es 0, no tendría que pasar la prueba. En este caso lo vamos a probar. A ver, test file, o tendría que pasar la prueba. Vamos a averiguarlo. Efectivamente, ¿no? Mira, lo que nos muestra aquí es de que existe ese divisor, ¿no? En este caso. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mira, aquí te preguntarás por qué es que está pasando la prueba. Sencillo, porque está entrando esa excepción, esa evaluación unitaria a esta parte de aquí. Que lo que está evaluando aquí, ojo, no es el resultado, no te confundas. En este test de lanzar excepción no está evaluando el resultado. Está evaluando que te lance una excepción. Por eso es que esta parte de los test unitarios de excepciones, lo que evalúa para que pase la prueba unitaria es que te lance una excepción. Ahora, ¿qué pasa si es que no te lanza una excepción? Como por ejemplo si dividimos 6 entre 2. Test file, vamos a ejecutar y mira lo que sucede. No pasan los tests. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa el test? Pero 6 entre 2 sí se puede dividir. Sí, lo sé. Pero lo que estamos evaluando aquí no es si es que se puede o no se puede dividir. Lo que estamos evaluando en estos test unitarios es que nos salga una excepción o no. Eso es lo que se está evaluando. Si sale una excepción, que en este caso va a salir cuando b sea igual a 0, entonces pasa la prueba. Y si es que no sale ninguna excepción, significa que no pasa la prueba. Por eso es que solamente va a pasar la prueba cuando cuando b sea igual a 0. Porque cuando b sea igual a 0, se va a ejecutar lo que es una excepción. Entonces no te olvides, no te equivoques. En esta parte de aquí no estamos evaluando si es que es divisible o no es divisible. Estamos evaluando si es que muestra la excepción o si es que no muestra la excepción. Si es que muestra, pasa la prueba. Si es que no muestra, significa que no pasa la prueba. Entonces ahora si le ponemos nuevamente en 0, ejecutamos y efectivamente va a pasar la prueba. Porque nos va a mostrar una excepción. Y lo que estamos evaluando es que nos lance la excepción. ¿Ok? Entonces miren, hasta ahí ya tenemos súper claro. ¿Ok? Hasta ahí tenemos también lo que son los tests o las pruebas unitarias para las excepciones. Espero te haya parecido genial este video tutorial de pruebas unitarias utilizando Hot2Neat y lógicamente Java. Sin duda esta es la parte solamente inicial, créeme que me he esmerado para que sea súper entendible, espero que te haya gustado, no te olvides de suscribirte, comentarnos, dejar una manito arriba y esto es Sin Rueda Tecnología, mi nombre es Frank y nos vamos a ver en otro video tutorial.